Lo que sí o sí vamos a ver, como les decía, es explicar que un desbalanceamiento puede moderarse como una excitación armónica sobre el sistema. O sea, es que ustedes puedan hacer eso. La idea es que ustedes puedan explicar eso. Y después lo que es, seguiremos viendo la semana subsiguiente ya, porque en la semana de certamen no hay clase, es emplear la función de respuesta en frecuencias para obtener la respuesta a un sistema sometido a fuerza armónica. Entonces, hasta ahora hemos visto ecuaciones de movimiento, sistemas de un grado de libertad en vibraciones libres y después forzadas con fuerza constante y sinusoidal y armónica. Y bueno, el desbalanceamiento vamos a ver ahora y aplicación práctica de la fuerza sinusoidal. ¿Sí? Eso hasta ahí entra el certamen y si alcanzamos, como le dije, lo otro. Entonces, para entender el desbalanceamiento, les escribí eso que viene en pantalla, como dice que en cualquier sistema físico, toda partícula, todo cuerpo que tenga materia, o sea, todo, posee una tendencia a permanecer en el estado de movimiento, en cada momento. Eso conocemos como inercia, ¿cierto? Esta tendencia se define, se explica en una de las leyes de Newton, ¿cierto? La primera ley. Y es súper, yo lo encuentro sorprendente, eh, maravillosa, por así decir, porque cuando analizamos con Newton los sistemas físicos y los aislamos del resto de los cuerpos, siempre analizamos la interacción de otro cuerpo sobre el sistema que analizamos. ¿Sí? Vale la redundancia. Siempre ya hacemos una barrita y decimos, ya, yo borré el resorte de aquí. ¿Qué hacía el resorte sobre la barrita? Yo borré el planeta Tierra. ¿Qué hacía el planeta Tierra sobre la barrita? Aparece la fuerza en el resorte, aparece la fuerza peso. ¿Qué hace el suelo sobre la caja? Etcétera, etcétera. Y entonces, esas fuerzas me explican cómo se mueve el cuerpo, pero hay otro elemento, otro que se introduce después como, o sea, ellas generan, perdón, un cambio en el movimiento. Pero hay una tendencia que tienen los cuerpos que cuando la sumatoria es nula de fuerzas, o sea, la interacción con otros cuerpos es nula, un cuerpo tiene la tendencia de seguir moviéndose en línea recta. Como sale ahí en el dibujito, ese carrito, esa persona, perdón, está interactuando con la Tierra, por ejemplo, está interactuando con el carrito, que le ejerce una fuerza normal en su espalda, quizá, una fuerza de roce, y hace que el monito acelere hacia arriba, se mueva hacia arriba, y como se está moviendo hacia arriba, el monito cuando el carrito cambia de velocidad, como no hay una fuerza que lleve al monito hacia abajo, o sea, no se puso cinturón, entonces en ausencia de fuerzas, en una sumatoria nula de fuerzas, el monito quiere seguir en su estado de movimiento, quiere seguir hacia arriba, así en línea recta. Pero no hay nada, no hay ningún cuerpo que esté tirando al monito hacia arriba. Eso es lo que yo digo que es sorprendente. No hay nadie que esté agarrando, no hay una cuerda, no hay un planeta que esté haciendo que el mono siga hacia arriba. Simplemente es así, es una ley natural. Entonces, cuando yo no dejo que este joven, este monito, siga en línea recta hacia arriba, entonces necesitaré agregar un cuerpo que interactúe con ese monito para que el mono no se vaya, ¿cierto? Estoy repitiendo en cada frase lo que digo al principio. Como les dije antes, podría ser el cinturón. Yo con un cinturón de seguridad podría ejercer una fuerza hacia abajo sobre el monito para que no siga su estado de movimiento. Como dice ahí, si el movimiento es forzado a cambiar, es decir, si modificamos la magnitud o dirección de la velocidad, ¿ven? Ahí cambiamos la dirección o la dirección del monitor. Entonces, la propia tendencia o inercia genera una resistencia, entre comillas. Y algo que ejerce una fuerza, como el cinturón de seguridad, debe contrarrestar esta resistencia para que la partícula cambie efectivamente su movimiento. O si no, sigue en línea recta. ¿Ya? ¿Me van entendiendo? ¿Van recordando la primera ley, chiquillos? Chiquillas, llevo ganas, hola. ¿La tienen clarita la primera ley o ahí?
o guateamos ahí. ¿Qué dice Hernando? Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Ya, bueno, eso. Social esta primera ley. Bueno, se escribe muchas veces D'Alembert. El método D'Alembert se escribe de la manera que está acá abajo, donde M por A lo que está representando es el cambio del movimiento. Recuerdan que viene de la derivada del momento lineal, del cambio en el tiempo del momento lineal. Y el momento lineal no es otra cosa que la masa por la velocidad. El momento lineal es la masa por la velocidad. Es como si yo a cada partícula que observo y que analizo la describo con una flechita. Es como cuando el monito está acá, yo diga, ese monito es una flechita que pondera su masa por su velocidad. El monito quiere seguir con esa flechita, siempre quiere seguir con esa flechita, esa es la idea. Pero entonces, para que no siga con esa flechita, para que cambie esa flechita y esa flechita, aunque no cambie de magnitud, por ejemplo, cambie de dirección, sigamos con el mismo módulo, para hacer ese cambio en el movimiento necesitamos una fuerza y esa fuerza se podría entender como algo que contrarresta otra fuerza, que es una fuerza ficticia, que justamente esto de acá es el cambio de esto. M por A es el cambio en el tiempo del momento lineal. ¿Ven? Aquí se ve matemáticamente entonces eso. Si yo hago aparecer una fuerza ficticia que representa el cambio, tiene que haber una fuerza que la contrarreste. Entonces, cuando tenemos una masa rotatoria, siempre que va cambiando de velocidad, por ejemplo, un movimiento circunferencial uniforme. Si bien la rapidez no cambia, la velocidad cambia porque cambia la dirección. Entonces nosotros necesitamos sí o sí, como hay un cambio y esto no va a seguir en línea recta, ¿cierto? Y aquí tampoco va a seguir en línea recta, vamos a tener que ejercer una fuerza que contrarreste, por así decir, viéndolo en términos de D'Alembert, aquí abajo, una fuerza que contrarreste lo que se genera, ese m por a, que aparece al cambiar esta velocidad, al generar una aceleración hacia el centro, centrípeta. Y esa fuerza, ya la conocemos, es una fuerza normal a la trayectoria. En este caso, por ejemplo, la tensión de una cuerda. Entonces, en una máquina rotatoria, ya, más que una masa rotatoria, esto no es muy diferente. ¿Por qué? Fíjense, engranaje, aquí tenemos un compresor, una turbina eólica. En una máquina rotatoria puede ser analizada como un rotor descrito por un disco. Bueno, un rotor se refiere a un disco, un eje, descansos, toda la cuestión, ¿ya? Pero podríamos pensar solo en el disco. Este disco en realidad está descrito por n partículas, ¿ya? Este se está moviendo, pero solo piensen que esto tiene infinitas partículas, o n partículas, y donde cada una de estas, en cada una de estas tiene que ejercerse una fuerza normal para que modifique su velocidad. O sea, si yo no ejerciera en esta partícula una fuerza normal de tensión interna en la estructura hacia el centro, entonces esta partícula saldría disparada. Es lo que pasaría si en una máquina hay un desprendimiento material, este pedacito sale volando. Eh, Deme un segundito. Entonces, todas las partículas, esta, necesitan que se le ejerza internamente, esta es una fuerza interna, o sea que está contrarrestada de esta partícula, se le ejerce esa fuerza que le va a poner tensión de esta partícula, ¿a quién se la está ejerciendo? Se la está ejerciendo la partícula que está aquí al ladito, o la que está aquí afuera, ¿ya? Son cosas internas, que si yo hiciera el diagrama cuerpo libre de la otra partícula, aparecería esta misma tensión con sentido opuesto. Tercera ley, se anulan cuando yo miro todo desde afuera, ya que tengan presente que son fuerzas internas. Pero todas estas fuerzas internas
cuando tenemos un disco de esta manera, tenemos que considerar que todas van a tener distintos valores, pero cada partícula tiene su par, su simétrico al otro lado. ¿Sí? Esta partícula que tiene que ejercerse una fuerza sobre ella aquí, va a tener su simétrico acá al otro lado y que va a tener que ejercerse una fuerza que, como es una partícula, masa diferencial, es una partícula de masa igual, una masa diferencial, la fuerza que tengo que aplicar sobre ella, esa fuerza va a ser igual a esta. Y eso pasa en todos los puntos. En un punto aquí con un punto de aquí, en un punto de aquí con un punto de aquí, en un punto aquí con un punto de aquí. Todos los puntos tienen fuerzas así. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando tenemos, como sale ahí en ese GIF, cuando tenemos que el centro de masa de un cuerpo no coincide con el centro geométrico de rotación? Cuando tenemos eso, eso está significando que tenemos una distribución de más masa en un lado con respecto al otro. Por lo tanto, vamos a tener, por así decir, de una manera de decirlo, no es así, más partículas a este lado que a este lado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como se diga en el GIF. No va a estar contrarrestada estas fuerzas internas. En la totalidad, como no están contrarrestadas todas esas fuerzas, cuando yo lo miro desde afuera, va a haber una fuerza resultante que no está siendo contrarrestada, que es la que invita, por así decir, a que la partícula, por ejemplo, una partícula aquí, en vez de seguir rotando, quiera pasar de largo, pero va a pasar de largo y después se integra nuevamente al movimiento. Y pasa como se ve en la figura. En el fondo, lo que está sucediendo es que es como si esta partícula no tuviera la símil al otro lado. Por lo tanto, esa fuerza que debo ejercer aquí para mantener esta rotando no está equilibrada con la fuerza de acá. ¿Sí? Entonces nos vamos a quedar con si sumamos todas las partículas, nos vamos a quedar con un sistema que va a estar sometido a una fuerza resultante. Así que ahora me gustaría hacer el break, pero antes